Vamos. Bueno, vamos a empezar con nuestro tema. Les saludamos a los queridísimos oyentes que nos están escuchando, les agradecemos los comentarios que están poniendo, nos encanta escuchar lo que opinan, aunque disientan con lo que por ahí estamos conversando, pero bueno, siempre es un gusto, ¿no? Recibir un comentario. ¿Qué decís, Guille? ¿Qué te parece a vos los Absolutamente, comentarios? sí. Saludo a todos los seguidores de Prosumidores Cristianos y a los de Guillermo Álamo, Teología y Reflexión. Por supuesto que están invitados a opinar y a disentir también, porque muchas veces lo que decimos estamos fundados en la Escritura y otras veces no nos queda otra opción que formular una opinión, sentar una postura. A veces entran un montón de cosas ahí, hasta gustos, historias personales. Tratamos de ser lo más sólidos posible, pero a veces, francamente, bueno, la realidad nos fuerza a tomar partido y a adoptar una postura sobre cosas que son opinables, son materia opinable. Hay que admitir esa zona de grises. Yo creo que si hay algo que tenemos en nuestro espacio discursivo, es que admitimos que hay grises y que hay matices y que hay una gama, en algunos puntos donde otros se plantan y arman trincheras que no debería haber, pensamos nosotros. No, podemos pensar diferentes y seguir haciendo discursos. Por eso yo creo que nuestra idea acá es armar discursos en donde uno pueda encontrar algún sentido posible, pero no debate, porque la idea del debate ya requiere esa cuestión de oposición, de contraargumento, Sí, pero no, nosotros hacemos como planteamos un discurso lo más bíblico posible, desde nuestras posibilidades tratamos de llevar la palabra, de mencionar versículos, por ahí no con nombre, número, todo, pero bueno, estamos bastante bíblicos últimamente. Otra cosa que quería decir, se me fue. El tema, que querías darle pie a algún planteo de inicio. ¡Ah, sí! Que nos pidieron... Nos pidieron que por favor hablemos de escatología. Te pidieron a vos, Guille. Sí, pero... Hacete cargo. No, voy a explicar por qué no hago eso. Ya empezamos mal. Claro, no, lo que me planteó el hermano Martín, es un Sí, amigo mexicano sí. que tenemos de hace años ya, que hablemos de escatología reformada. Calculo yo que se refiere a la teología pactal, que no es exactamente la versión que tenemos nosotros, que es la dispensacional, que tenemos la mayoría de Bien. los evangélicos pentecostales, pero también algún bautista como John MacArthur. O Sí, sea, sí, por sí. eso digo, lo de las banderías debería a veces bajar Desaparecer. porque Sí. ya no funciona, digamos, no se usa, ¿entendés? Un John MacArthur, ultra bautista, ultra calvinista, pero es dispensacionalista y futurista como nosotros. Entonces las camisetas fueron. No, digo, ¿por qué no lo hago? Porque primero ellos tienen su espacio de difusión y segundo, en general se abocan a una lectura de los textos bíblicos muy simbólica y tienden a tomar lapsos, plazos y números como si fueran todos un simbolismo de no se sabe qué. Y eso a mí me pone un poquitito acidez estomacal. Así que, digo, Bien. tienen sus espacios de difusión. Hay algún Bien. video mío donde yo hablo de esos temas, pero al pasar, como cuando hablamos de preterismo, simbolismo, historicismo y el futurismo, que es nuestra postura. En un video de hace no sé cuántos años ya, pero hablamos de Pero otras posturas escatológicas. ¿se puede? A ver, una pregunta. ¿Se podría Sí. hacer algo como actual y largar el Mm. tema más desde lo escatológico, por ahí no entrando en la parte Sí, reformada, pero hablar un poco de claro. escatología, de los tiempos, por ahí decir que hay diferentes, no sé, posturas y Sí, nada más, como mencionarla, sí, no, como para hacer algo mencionarla, más. sí, claro, pero sería como un programa, estaría bueno eso, hacer una... Bueno, Bueno, entonces, no, sí, ¿se podríamos, puede? pero debería ser un programa donde explicáramos, grosso modo, por lo menos, cuáles Sí, son las distintas lecturas que hay sobre la escatología. Pero sí, ahí sí, no sí. dejaría de meterme con la escatología historicista mormona, la adventista del séptimo día. O sea, sería lindo hacer un así ómnibus, una visión de por qué piensan así, cómo fueron emparchando o reformulando, Bien. sobre todo los que hacen lectura histórica. Pero bueno, sería como para un programa aparte. Bien, bueno, a pensarlo, porque Sí, sí, estaría queda. bueno ir viendo desde ese lugar cómo podemos armar ese tema. Pero bueno, el tema que Ujú. nos convoca hoy, vamos al tema que nos convoca hoy. Sí. Nos convoca el tema de la eclesiología, ¿sí? Vamos a tratar de alguna forma, poder hablar sobre este tema que tiene algunas aristas un poco peliagudas, pero en general son bastante entendidas desde muchas formas. Vamos a empezar con el origen de la iglesia, ¿sí? Porque vamos a hablar de la iglesia,
¿sí? Sí, El tal origen de cual. la iglesia. Para vos, Guille, ¿dónde empieza la iglesia? ¿Cuándo empieza la iglesia? Sí, 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 en algún momento o sea, puede considerarse que en Jesús, claro, en algún momento, dar la respuesta más evasiva posible, ¿no? Pero lo que se considera como la fundación final de la iglesia es cuando en el aposento alto baja el Espíritu Santo sobre los apóstoles reunidos. O sea, ya muerto y Bien, glorificado Jesús. Esa sería como la inauguración. exacto. Pero justamente venía Juan el Bautista a ser como de clivaje, ahí como un eje, como una cuña, digamos, entre lo viejo, siendo él el último de los profetas, y el reino de Dios. Así que por eso el ministerio de Jesús está como en ese espacio de fundación del reino de los cielos, que no es otra cosa que la iglesia también. Bien, bien, buenísima esa explicación, me encantó. Pero la instituye Jesucristo, o sea, ¿por qué Claro que Jesucristo sí. planificó eso, ¿no? Como esta relación que va a venir nueva desde este lugar de colectivo, desde grupo. ¿Qué podemos decir acerca de esto, de esa planificación, el sentido? Sí, dejar en claro que es una fundación inspirada divinamente, que Jesús es el fundamento de la iglesia. Porque cuando uno se mete en cuestiones de eclesiología, enseguida saltan los que reivindican para sí el título de ser la iglesia con sello membrete, ISO 9001, etcétera, ¿no? Hay una Mm, reclamación de legitimidad para diversos grupos o congregaciones o denominaciones, ya nos vamos a meter en eso probablemente, sí, pero el tema es que el que funda la iglesia es Jesucristo y la iglesia es posesión de Cristo, es una institución fundada por él, es el cuerpo de Jesucristo. Así que no puede ser otro sino él quien regimente, le dé normas y le dé su espíritu a la iglesia y haga de ella un cuerpo. O sea, no se trata de una cuestión primariamente institucional, aunque va a haber una expresión institucional, somos humanos, somos seres sociales, pero la exactamente. realidad es que es una institución espiritual fundada por Jesús, que es el fundamento y es la piedra angular de la construcción. Sin Jesús no hay iglesia. Sería una Bien. sociedad benéfica, digamos, pero no sería iglesia. Y con relación estoy pensando en los judíos, ¿no? Como pueblo escogido, que en principio ellos tenían la función por ahí de construir un templo para Dios, de comunicarse con Dios, de congregarse con las personas, bueno, de judíos también, israelitas, y bueno, y Ujú. ciertas prácticas, cultos, que bueno, nosotros en esa, ¿qué relación tenemos lo que Jesús instituye como iglesia con esa modalidad de congregación que tenía el pueblo judío y que no sé si sigue estando presente? ¿Qué Sí, relación sí, hay? se retomó desde el helenismo, los hebreos de la dispersión, en especial los que hablaban en griego, que era el idioma universal, aunque el imperio era el romano, el idioma franco era el idioma griego, como fue el idioma francés durante tanto tiempo, mientras el inglés era el imperio predominante, cosas que pasan en la historia también, ¿no? Bueno, se Mm, reunían en estos grupos que eran grupos de lectura bíblica y de oración, que eran las sinagogas, que eran unas claro. congregaciones chiquitas con un determinado número que se fue asentando, fue tomando también su color y su forma institucional. Y un poco que la iglesia es heredera de ese estilo, digamos, de congregación en grupos pequeños, porque ahora estamos todos lamentándonos de no poder reunirnos 300, 400, iglesia donde se reúnen 1000, 1500 personas, 4000 en Quilmes, digo, y la verdad es que las primeras iglesias fueron grupos reducidos de personas, entre 10, 15, 20 personas como mucho, no eran mucho más que eso, salvo excepcionalmente. Así que bueno, somos herederos de un estilo cultural y cúltico que inauguraron los Claro, hebreos, sí, porque en ese sentido como que es el mismo Dios, sí, también. el mismo Dios que los judíos y que ellos se congregan en las sinagogas y nosotros en Sí, iglesia. sí, de Bien, hecho los primeros cristianos se reunían en sinagogas, eso, y se les permitía predicar de Jesús en sinagogas, en principio, antes que se terminara de echar a perder la buena relación entre los hebreos y los convertidos a Jesús. bien. Bueno, y en ese sentido también, o sea, el sistema de gobierno, vamos a ir despacito, el sistema de Mm. gobierno de una iglesia está más o menos parecido o fundado en base también a lo que es el sistema de gobierno de las sinagogas o hay diferencias. Y Sí, sí, bueno, empieza a hay más haber una preguntas. diferencia, claro, la diferencia pasa a ser que irrumpe, para usar esos términos, ¿no? El Espíritu Santo como un factor que empieza a distribuir funciones y cargos de autoridad.
Eso es algo que los Bien. hebreos no contaban, o sea, probablemente distribuían funciones de acuerdo a la cultura, al acceso a los textos, a la Biblia, al Pero conocimiento de también, hebreo, que ya no era tan común para nada en esa época. pero también de entre los hebreos, de pronto el Espíritu Santo, ¿te acordás que tomaba y levantaba un profeta y el profeta decía algo? O sea, yo creo que Claro, también el Espíritu Santo tenía claro, pero una igual, claro, lo que función, pasa es que yo hablo de ese periodo intermedio donde callan los profetas durante sí, en el 400 periodo de años. silencio. Claro, Sí, ahí es sí, donde sí. se forman las famosas sinagogas, que Pero es vos como fíjate una cómo transición. El mismo Dios para adorar, ¿no? Entre los Sí, judíos y la iglesia que es para los gentiles, vamos a decir. Después vemos si es hasta dónde llega esa iglesia, ¿no? Y si es ujú, realmente solamente para los gentiles. sí, Pero el mismo Dios. El Espíritu ujú, Santo también estaba presente en las dos iglesias. O sea, sí, se sí, veía su forma de, por ahí, de estas funciones, o de tomar, el Espíritu tomaba a una persona y hablaba de parte de Dios, esa persona una sí, sí, profecía. Al no haber por ahí la palabra escrita era poca, ¿sí? Entonces había un montón de profetas que estaban diciendo lo que después se iba a escribir en la Biblia, que claro. nosotros hoy tenemos escrito, ¿no? Lo que decían los profetas. Pero Ujú, de todo eso del pueblo, de los judíos, de los israelitas. O sea, nosotros ujú, tenemos un montón de profecías que fueron dadas a los judíos. Y sí, entonces ahí claramente, está el antiguo pacto. Pero sí, nosotros lo tomamos como parte de nuestro libro entero, ¿viste? claro que sí. Del libro de la iglesia. Pero vemos que Ujú, ahí también el Espíritu Santo también tenía una función por ahí no tan, no sé, por ejemplo, el tema de la santidad, ¿no? Estoy pensando ahora. ¿Qué sí, diferencia había en el templo en el momento en donde esos sacerdotes, porque también habían sacerdotes, ese sistema jerárquico, ¿no? Que estaba compuesto por sacerdotes, por levitas, o sí, sea, tal cada cual. uno tenía una función, pero también había una designación de parte de Dios, porque Dios había dado mandatos de cómo tenían que ser las personas para estar en esos cargos, cómo iba a ser el llamado, Dios hacía los llamados, y también esa persona tenía que tener ciertas cuestiones por ahí superficiales, externas, ¿no? De cuidado Sí, para sí. entrar a la presencia de Dios, ¿no? Ujú, Internas obviamente, pero como que había una imposibilidad técnica en hacerlo, ¿viste? sí, La realidad total. es que nosotros tenemos desde adentro mucho más posibilidad de ser santos que desde afuera. En cambio, ellos tenían solamente los vestidos, la ropa de lino, lo que simbolizaba la pureza, el lavatorio, tenían un montón de complementos superficiales o externos Mm, para poder entrar a la presencia de Dios, a ese templo. El templo también tenía ciertas construcción o cierta construcción, ciertos espacios designados, mm, que hoy nosotros por ahí en la iglesia armamos estructuralmente una iglesia y pensamos en ciertos espacios también, el púlpito, el lugar para el la silla, altar, sí, que el bautisterio esté adentro, ¿viste? Nada de salir a un sí. río, No, nada, no, vamos al nada de arroyo, tener que ir a, nada de tener que ir a Punta Lara, ¿no? sí, el arroyo del tío Pedro, el arroyo Miguelín, no, Con sí, bautisterio incluido, todo. sí, todo, la Pero mar en bueno, coche. eso, estoy pensando que habían Mm, ciertas similitudes, sí, sí. también en la función y en la institución, y en Dios como ahí interviniendo en las personas, en las posibilidades que esas personas sirvan con una función, un sistema de gobierno. Había Sí, también un sistema de autoridad. sí, es muy distinto, digamos. Ahí hay como una sombra y como un anticipo de lo que va a venir, porque el sistema antiguo, digamos, se basaba en el establecimiento de una casta de sacerdotes que iban de manera hereditaria, o sea, había incluso un ADN que ahora los hebreos que quieren Sí, restablecer su culto están buscando en los registros de ADN, viendo a ver quiénes pueden llegar a transformarse en el futuro cuerpo de sacerdotes del tercer templo de Jerusalén. Así que bueno, venía por ese lado, era un sistema sumamente jerárquico, hereditario, era un cuerpo de personas consagradas, y después estaba el pueblo que venía y ofrecía los sacrificios según estaba escrito, sujetándose a todas las indicaciones y al, digamos, al contralor, al manejo de la cuestión por parte de este cuerpo de grupo, de este grupo de personas totalmente consagradas, que además lo debían ostentar de manera muy visible, digamos, que ellos eso, eran sacerdotes, que era el sí. sumo sacerdote, no había manera de confundirse al sumo sacerdote, no sé si se lo cruzaba uno por la ciudad, digamos. Claramente se trataba de él y no había otra opción, otra lectura. Pero lo que quiero decir es, había un cuerpo, había un grupo, había un conjunto de rituales, de actos simbólicos, de ropas, que anticipaban de manera figurada y simbólica lo que tenía que venir después
en el plano espiritual y moral. Y en eso no, más allá del esplendor y del efecto estético que pueda llegar a producir Sí, sobre tu sí, corazón el Antiguo Testamento, tenés que entender que cualitativa y cuantitativamente el Nuevo Pacto es infinitamente superior al Antiguo Pacto. sí. Sí, sí, eso yo lo entiendo. Incluso la discontinuidad, los profetas, ¿no? Se levantaba un Miqueas, un Amós, no sé, un Joel, pronunciaba su profecía, supongamos que estaba algunos años pronunciando su profecía, y bajaba, reposaba con sus padres, como decían los hebreos, y se terminó, digamos. Había como una gran discontinuidad, Dios hablaba de vez en cuando, Dios tenía como unos mensajes así tipo telégrafo, digamos, para usar una metáfora ruda y medio bruta, pero la realidad es esa, había una discontinuidad que era sumamente, digamos, fácil de detectar desde ahora, ¿no? Que el Espíritu Santo se conecta con nosotros todos los días y con todos los creyentes. Por eso Jesús le dice a Juan el Bautista, que es la última expresión de ese mundo que se estaba yendo del antiguo pacto, el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que el más grande del antiguo pacto, que fue precisamente Juan el Bautista, Sí. aquel predicador del desierto, ¿no? Que anunciaba que iba a venir uno que él no era digno ni de desatarle la correa de sus sandalias. Así que todo eso que se expresaba en símbolos y de manera discontinua, todo el Espíritu Santo ya estaba ejerciendo sus funciones, ya estaba respaldando ciertos ministerios y ciertos cargos de autoridad, pero todo eso de manera discontinua, anunciando lo que después se iba a transformar en una práctica y en una comunicación permanente con todos los que fuimos hechos hijos de Dios. Así que sí, hay un simbolismo y como se dice en teología, hay también como un tipo, digamos, como un gran órgano simbólico que es todo el sistema de culto del Antiguo Pacto, anunciándonos a nosotros, la Iglesia, las bendiciones que íbamos a disfrutar nosotros simplemente creyendo en Jesús. Es impresionante cómo es verdad que es mejor, como que es la sombra, como dice la palabra, en un montón de cosas, y que muchos de los antiguos israelitas que pertenecían al pueblo y miraban hacia adelante según las promesas de Dios que hablaban, anhelaban eso, anhelaban lo que estamos viviendo nosotros, ¿no? Es hermoso eso. Y hoy nosotros por ahí tenemos un nuevo sistema para conectarnos, o sea, un nuevo sistema en base a cómo nos tenemos que reunir en una iglesia, por ahí cambiaron en algunas cuestiones estéticas, superficiales, pero tenemos una mejor relación interna. Eso está pensado para que los sujetos de este tiempo, de este momento histórico, tenemos la verdad lo mejor. Está muy bueno. En cuanto a sistema de gobierno, bueno, hablaste de sacerdotes, hablaste de que había, bueno, también hablamos de los levitas, habían ciertos lugares o ciertos ministerios, ¿no? Que cumplían cierta función. Los profetas que surgían también cuando se producía una disociación entre la práctica del culto y lo que la gente hacía en su vida privada y secreta y del corazón, digamos. Cuando surgía esta disociación, que ahora en el lenguaje moderno llamamos hipocresía, surgían los profetas y hacían cuidado, porque Dios, el mejor sacrificio que le pueden hacer a Dios es tener un corazón puro, consagrado, amoroso, que ame la justicia, que busque la misericordia. Así que ese es esencialmente el mensaje de los profetas en un tiempo en el que tendía constantemente a transformarse en una actividad rutinaria el culto. O sea, voy, sacrifico mis vacas, mis ovejas, mis tórtolas si soy pobre, y después vuelvo a mi vida y hago lo que quiero, total, después reinicio mi relación con Dios. Y bueno, ese era el problema que los profetas trataban de evitar que se diera con mucha frecuencia. Sí, y dentro de lo que es el sistema de gobierno de la Iglesia hoy, ¿qué podemos encontrar como funciones o cargos o ministerios instituidos por Jesucristo? ¿Qué encontramos? Sí, lo primero, acá vuelvo a seguir mi gusto un poquitín escéptico, pero si hay algo que a mí me llama la atención y me provoca el escozor lindo de la pimienta y de las especias, es la maravillosa indefinición del sistema que emplearon los primeros cristianos. Estamos discutiendo si un episcopos, un obispo, ¿no? Traducido, transliterado casi, hoy diríamos un pastor, es lo mismo que un anciano. ¿Qué diferencia hay entre el diácono, el anciano, el obispo? ¿Qué diferencias? ¿Qué es esto del presbiterio, los ancianos, el cuerpo de ancianos? ¿Qué función tenían? ¿Era un gobierno colegiado? ¿Era una estructura jerárquica? ¿Cómo se organizaba eso? ¿Quién estaba por encima de todos? ¿Cuál era el cargo más importante? ¿Había una cabeza por iglesia?
francamente no tenemos la menor idea. Podemos hacer hipótesis, podemos tener una idea, cada uno va a tirar para el lado de lo que simpatiza, digamos, cada uno también tiene su camiseta en cuanto a esto, ¿no? Las iglesias, incluso hay iglesias protestantes que se han dividido por eso, iglesias evangélicas que no comulgan con otras porque no les gusta su sistema de gobierno. Esto también hay que aceptarlo, no por diferencias de doctrina, quiero decir. Todos creemos en el mismo Dios, en la misma Biblia, en la misma suma de dogmas, digamos, resumiendo lo esencial de la Escritura y del plan de salvación de Dios. Pero después, por cuestiones así de gobierno, empiezan a veces las divisiones. La verdad es que la Biblia no nos deja algo tan claro, y por ahí también hay un mensaje en esa indefinición de las Escrituras. Bien. Porque el hombre es muy proclive a las luchas por estar en el lugar más... La lucha del poder, vos decís. Claro, hombre, exacto. Decís, el cargo más importante es presbítero, y ya todos quieren ser presbíteros. Así que por ahí viene por ese lado la indefinición bíblica en cuanto a eso. Después, pero hay algunas cosas que sí están definidas. Sí, o sea, sí. Vamos a decir, sin necesidad ¿Hay autoridad? de decir, sí, por ejemplo. Sí, eso, vamos a decir, ¿hay autoridad? Sí. Sí, bien. Empecemos, vamos por lo básico, vamos pasito a pasito. Pasamos el limpio, exacto, lo que sí sabemos. Exacto. Después, dentro de los que son los lugares o funciones dentro de una iglesia, el lugar, la función del pastor, claro. ¿es bíblica? Yo creo que sí. Bien. Sería el episcopos. El episcopo, bien. Claro, la función que es de un los supervisor. Vos fíjate que no dice el jefe, sino el supervisor. Es buenísimo. Es buenísimo. No quiere decir el mandamás ni el macho alfa. Quiere decir el que cuida, el que cuidador, el vigilante, el que observa para que las ovejas no vayan para cualquier lado. Eso era el episcopos en griego, el que mira desde arriba, el observador. Después tenías los ancianos. Claro, los presbiteroi, presbiteri. ¿Y eso qué función, o sea, cuál sería su función? Tenían, al parecer, una función de autoridad muy grande, primero. Segundo, se trataba de las personas que encomendaban la función a los futuros líderes, o sea, eran los que imponían manos, transformándote en pastor. Esto de imponer manos viene ya desde el Antiguo Testamento, desde la época de Moisés, está en el Pentateuco. Imponer manos quiere decir delegación de autoridad. Por eso se le dice a Timoteo, no imponga las manos con ligereza a nadie, no te hagas partícipe en pecados ajenos, o sea, espera un poquito, espera que bajen las aguas, que baje la espuma, para que veas en qué nivel está la persona, y bueno, ahí sí podés encomendarle, claro, pero no, llega uno, no, hizo un par de obras buenas hace 2 o 3 años que está más o menos involucrado. Lo levantamos como líder. Lo transformamos en episcopos. No, pará un cacho, stop, esperá un momento. Cuando pasa la efervescencia emocional, descubrí cuál es el verdadero núcleo moral y espiritual de la persona. Eso es lógico. Bien. Bueno, tenemos entonces los obispos, eso que anhela el obispado. Claro. ¿A qué se está refiriendo? Obispado, buena obra desea. El otro día me encantó, porque me encanta, yo me entero de esas cosas que son hermosas, que tienen que ver con la iglesia romana, ¿no? Ellos tienen un principio que es nolentibus datur. Esto en latín quiere decir, al que no aspira, a ese hay que dárselo al cargo, ¿no? Es un principio claro, es de una práctica eclesiástica canónica de los romanos. No. Me hace acordar a lo que decían los filósofos, ¿viste? Como que decía, aquel que quiere gobernar, no se lo des el gobierno. Claro, se basa en Platón, exactamente, sí, está en la República de Platón el principio. Al que no aspira a gobernar, a ese hay que darle el gobierno. No, ahí dice el que aspira a obispado, buena obra desea. No es que, este dijo que quiere ser pastor, vamos a bajarle el jopo porque así no funciona. Se la creyó, se le subieron los humos, ya nos quiere mandar. No, el que anhela obispado, trabajalo, instruílo, discipulalo, ponele un pequeñísimo cargo de autoridad para que, por ejemplo, no sé, que barra la iglesia, lo que se te ocurra, pero ya para probar su fidelidad en un pequeño lugar de autoridad, para ver si sirve. O sea, quiere jugar al fútbol, que empiece con los cebollitas, con la categoría junior, digamos, y vemos si sirve para eso que él anhela. Pero no decir, si aspira, borralo, porque se le subieron, no. Ni tampoco hacer lo otro que se ve más desde las iglesias evangélicas, si aspira, listo, a líder de una. Sí, ¿viste? Aspiracional, no sí. Claro. Sí, los líderes de células siguen un poco esa práctica. Hay algo que no me gusta algo feo del neopentecostalismo, es que agarran a gente sumamente inmadura y la promocionan como líder de células, sí. Y los mandan al mundo.
Después los ves Ningún seguir, neófito, porque para tiene que que no se ser envanezca y caiga en lazo del diablo. exactamente Hay una serie de intachable. precauciones, pero en Sí, principio el sí, que sí. anhela obispado, buena obra desea. Alentalo Bien, y seguilo, bien. observalo. Bien, bueno, ahí tenemos entonces a los obispos, a los ancianos, hablamos del pastor, maestros, es otra función que la Biblia, y ahí estoy, Exacto. yo Los quiero estar didácalos. ahí, Muy porque bien. dijiste que la maestra no puede enseñar, calificarlo. No, no, bueno, es un tema porque está habiendo escasez de vocaciones, como dicen en Roma. ¿Y qué haces Maestros, cuando pasa maestros, eso? Bueno, maestros, los maestros es una posición de elevadísima responsabilidad porque todo lo que enseñes, sea como episcopos, como pastor, como maestro, en un día te va a ser demandado por el Señor si hubo falta o exceso, si enseñaste cosas que no estaban o si dejaste de enseñar cosas que son esenciales. Así que por todo lo que perfecto, diga, dice, recibirán mayor condenación. No quieran ser tantos de ustedes maestros, porque recibirán exactamente, mayor condenación. Así bien. que cuanto más Es, responsabilidad tenés, más vas a tener que rendir cuentas delante de Dios, y eso es algo que por supuesto hay que saber. No esto de la ley de las altas cumbres, a medida que subís, va subiendo la demanda, van subiendo las presiones, va subiendo el clima que se va poniendo cada vez más álgido y más complicado. Así que a tener en cuenta eso, y más tormentas cerca de la cumbre. una de las cosas que por ahí no son tan visibles, ¿no? El descrédito que tiene en lo secular, el rol del docente, lo tiene también Mm, en las iglesias. Veo mucho como, por ejemplo, lo que es escuelita para sala de niños chiquitos, 3, 4, 5 años, a mm. veces se eligen adolescentes, ¿sí? Y están en lugar en calidad, no de cuidadoras, sino que también están impartiendo una mini clase bíblica, pero a veces sobre Mm, ellas, sobre estas niñas, no hay por ahí como una especie no sé, de fijarse si realmente qué es lo que están enseñando, sí, planificando. Los chicos 3, 4, 5 años son mentes súper esponja, así que son sí, 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 realmente sí, sí, es un lugares momento clave. importantes. Pero yo creo que también eso, no solamente cualquiera que anhele ser maestro, que tenga en cuenta que se le va a demandar, sino que para cada edad, para cada edad a la que Dios te llama, hay algunas cosas que vos tenés que saber, que tenés que enseñar, ¿sí? Porque hay mucho neófito que recién llega y enseguida a maestro, y otra cosa, y es como el escalafón más bajo dentro de las iglesias, te meto en escuelita de sala Sí, sí. cuna, ¿viste? Y también esto, algo que los docentes no se dan cuenta, es que la pedagogía no Mm, solamente se da a través de lo que uno habla, sino que el 95% de la pedagogía es a través de lo que uno muestra con el ejemplo. sí, 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 sí. Porque las criaturas lo que están viendo es quién y de qué forma está trabajando ese maestro. Entonces, Sí, eso también adoctrina mucho más. El lugar del docente es súper importante, pero también es muy importante el testimonio. Yo creo que en este sentido hay que rescatar el testimonio de aquellas personas que están como docentes, porque eso es lo que se está transmitiendo también. Por eso la importancia de seleccionar a los docentes según el testimonio, número uno, y también el sí, conocimiento bíblico que tiene que dar específico sí, para sí, las sí, sí, sí. edades. Pero Sí, no se sí. está teniendo muy en cuenta esto. A mí eso me molesta un poco. No, pero vos fíjate que los diáconos, que eran los que servían en principio la comida en las primeras congregaciones cristianas, tenían una lista así enorme de requisitos morales y espirituales, decía lleno del Eran los, Espíritu Santo, sí, y hacían unos menesteres más bien materiales, digamos, justamente para aligerar de esa tarea más elemental a los apóstoles que se dedicaran más a la enseñanza de la palabra y de lo que el Señor claro. les había Vos fíjate revelado. cómo cambiaron Sí. los órdenes ahí. Mm, Ahora es más, es más, o sea, los que recién arrancan como maestros, cuando en realidad tendrían que ser tareas designadas para la gente que está cumpliendo con años, con testimonio, con formación, que no sea un neófito. O sea, la verdad que mm. bastante complicado desde ahí. Ahí eso como Sí, para pensarlo, ¿no? sí, Tiramos sí, ahí sí. la propuesta Sí, que la agarre. absolutamente. A juicio de los que tienen responsabilidades en cuanto a eso. Exactamente. Bueno, en cuanto a, me faltó alguno más, maestro, evangelistas. En lugar del Oh, evangelista, evangelista. palabras Primero, mayores. esto es algo que en las iglesias
Porque a medida que va pasando el tiempo, porque nos quedamos en el primer cristianismo, que se reunían en casitas o hacían en unas casas tipo herraduras, se asomaban por las ventanas y miraban desde arriba, digamos. Y acá serían las casas chorizo, ¿no? En Buenos Aires. Bueno, pasó ese tiempo y la iglesia empieza de a poquito a adoptar formas cada vez más cristalizadas de institucionalización, que es algo que a los sociólogos y a toda esa gente les encanta estudiar. Se van formando estructuras cada vez más refinadas, más alquitaradas, más enrevesadas, hasta que se llega a un punto en el que surge esta división entre laicos y consagrados. Y es entonces cuando los laicos, el cuerpo de las ovejas, ¿nunca escuchaste eso? Fulanito, no sé, supongamos, fulano se va a poner de novio con Mengana. ¿Es oveja fulano? Denotando con esto persona no comprometida en un llamado o ministerio, ¿no? No puede haber un cristiano que sea oveja pura. No puede, no puede. Tenés que estar en algo, tenés que tener algún ministerio, tenés que tener algún llamado, algún propósito que justifique tu paso por el mundo. Mira, voy a usar un término fuerte. Pero la realidad es pero esa. pero también en relación a un tiempo, porque uno cuando recién arranca es primero miembro. Y luego, miembro ahí y podríamos decir que son... Miembro y evangelista. Es que al El principio... evangelismo, sí, la samaritana sabía 2 palabras del Señor y fue y convirtió a una ciudad. Bueno, está bien. Entonces, para mí el llamado evangelístico, quería apuntar hacia eso, es el llamado de todo creyente. Básico. No digamos en las iglesias que para ser evangelista necesitas la autorización de la, no sé, General Motors, no sé, la CIA, el Pentágono, no. Ya sos un evangelista. Y evangelista quiere decir en el lugar, tiempo y modo que a vos te parezca. O sea, querés evangelizar en las redes sociales, hacelo. Ahora veo a los adolescentes y a la generación centennial evangelizando en TikTok, fenómeno, háganlo. Te abriste un canal de YouTube, fenómeno, hacelo. ¿Querés salir a las calles? Dale, hacelo. Quiero ir a no sé, a las plazas de mi ciudad. ¿Querés invitaciones? Tomalas, andá. Eso, las iglesias tienen que ser catalizadoras de vocaciones evangelísticas porque un cristiano igual un evangelista, en principio. Cada cristiano, un evangelista. No hay ovejas, no existen las ovejas puras en el reino de Dios. Los que hacen silla no son cristianos, porque al siervo inútil echadle a las tinieblas de afuera. Es durísimo lo que dice el texto bíblico. Sí. En principio, cada cristiano, un evangelista. Después está el llamado específico del evangelista, que es otra cuestión ya que merece por ahí mayor desarrollo. Pero en principio todo cristiano es un evangelista, cierto tipo de evangelista, con su familia, con su barrio, en su calle, en su ciudad, en sus redes sociales. Bien, ese lugar es el básico, es el primero, entonces ese ya estaría, es bíblico y sabemos que en la iglesia se tiene que estar expresando. Bueno, entonces dijimos pastores, impulsando, ancianos. expresando, no censurando, no exigiéndole cuentas a alguien porque evangelizó. No, porque, pero hay, alguno puede pensar que un evangelista pone en peligro la reputación de una congregación, por ejemplo. Y por supuesto que no se debe pensar eso. Si evangeliza, que evangelice. El evangelio puede producir algún tipo de conflictividad, of course. Por supuesto que sí. Claro. Para eso está el evangelio, digamos. No que el fin del evangelio sea producir discordia, pero el efecto del evangelio es esa espada que decía Jesús, es que no viene es a dividir familias. No es lo mismo el evangelista que está en el primer amor, el tipo de discordia que va a causar, que una persona que después de tanto tiempo que dice, bueno, ahora que yo ya sé un montón de verdades, me voy a levantar como apologeta, como defensor de la verdad. Claro, y esa persona se prepara, se forma para otro plano de encuentro evangelístico, porque termina siendo el mismo objetivo, solo que años de formación en el medio y esa persona como más fría, no es tan la pasión esa que uno le hablaba por ahí. Pero bueno, tiene que haber raras. La combinación rara sería Apolo, ¿no? Que era nuevo y le dio nombre al oficio de apologeta. Me encantó. Bueno, pero alguien tenía que ser el pionero, ¿no? Claro. Así que muy bien. Pero ella venía Apolo. con todo un acervo, te explican que era descendiente de judíos de Alejandría. La Biblia te explica bien cómo. ¿De dónde salió el precursor de los apologetas de ahora? Ahora te voy a hablar sobre una función, un tipo de persona que aparece en la iglesia, ¿sí? Que aparece en estos tiempos, que tiene como hasta nombre bíblico, pero vos me vas a decir vos me vas a decir si te parece a vos que es o no real esa función en la iglesia o que fue instituida por el Señor. Vamos a empezar con los apóstoles, porque se escucha mucho, ¿no? Va a venir a la iglesia un apóstol y nos va a hablar de parte de Dios, el apóstol Guillermo. No, sí. Háblame un poco...
Fírmeme el libro apóstol, ¿no? Apóstolas, no. hay apóstolas. No Dios sé, pero mío. en cualquier momento se levantan. No, Así pero que agarrate que ya vamos. sí, se van a empoderacionar, no sé cómo. Bueno, Por eso más vale que le empecemos ahora a cortar el ala a eso, porque sí, si sí, no, sí, se empecemos levanta en a, cualquier momento. claro, ¿Qué pasa con los tirar la apóstoles? pastillita de Gamexan, ¿Qué pasa con para los que no apóstoles surja. que están surgiendo, que están emergiendo ahora? Sí, Dentro de las funciones de la iglesia, ¿es sí, bíblico? mencionamos, claro, mencionamos los primeros ministerios, nos quedamos sin mencionar apóstoles y profetas que son como los que dan Ah, más pero tela para pará, cortar. yo te quería dar con los profetas también para un Sí, poquito. sí, 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 ¿qué Vamos hace? con ¿A qué le damos apóstoles. primero? Apóstoles primero. Apóstoles, sí. Muy bien. Apóstolos en griego, ya venimos charlando de esto, ¿no? Martis quería Sí. decir testigo. ¿Cuál era la otra palabra? Pero son palabras que se van invistiendo con el correr del tiempo en un sentido espiritual. Apostates, apóstata, quería decir desertor, sin connotación Sí. espiritual. Y acá nos encontramos con apóstolos, que quiere decir enviado, o otro ángelos, ángelos quería decir mensajero. Después, en sentido secundario, ser espiritual que bajaba de parte de Dios para dar un mensaje, como el ángel Gabriel. Entonces, son palabras que se invisten de un sentido espiritual. Los apóstoles por excelencia fueron los 12 discípulos de Jesús, y el último como abortivo, porque ya después de la muerte y resurrección del Señor, el apóstol Pablo. Con él, que dice ser el último, se declara a sí mismo el último, esa lista queda cerrada. Así que apóstoles por excelencia son esos 12. Son los 12 cuyos nombres van a ir impresos en los fundamentos de la nueva Jerusalén que Dios va a hacer bajar del cielo al final de la historia. Así que estamos hablando de palabras mayores. Son los que plantaron la iglesia, son los que se jugaron la vida, la mayoría de ellos murieron como mártires, según cuenta la tradición. Así que los apóstoles son ellos, pero después viene apóstol en sentido lato, en sentido extenso. Ya dijimos que es una palabra que en principio bíblicamente no estaba investida de una significación tan específica como la que le damos ahora teológicamente. Entonces son los que ahora llamamos, en lenguaje vulgar evangélico, los misioneros. Lo que pasa es que no es Pero, tan claro, un fundador de iglesias, alguien que va a un terreno virgen, que no ha sido evangelizado, y funda iglesias, es un bien, misionero. Eso era un apóstol. Era bien. eso, digamos, Porque básicamente la vos función fíjate del que apóstol. la función del apóstol se sigue cumpliendo hoy en las iglesias cristianas, ¿sí? Ujú. Porque de hecho los misioneros son parte de la iglesia y hay muchas iglesias que apoyan ministerialmente esa labor. Y Sí, tal después cual. está el tema de que hay mucha gente que se autodenomina apóstol y Sí, va visitando eso. iglesias y se los convoca y se hace el flyer con el nombre ahí grande, el Sí, apóstol, no sé cuánto. apóstol Y eso ya me Gerson parece que González. entonces, claro, es como para darse chapa. Es como usar. Claro, además existen conceptos que no están en la Biblia, como cobertura apostólica. Hay toda una doctrina que no es bíblica. Lo que pasa es que los que Bien, van a estas iglesias no saben que eso no es bíblico. bien. Como se les ha dicho tantas veces y lo escuchan con tanta frecuencia, tal iglesia necesita cobertura apostólica. Y por eso se entiende que esté un señor que se hace llamar apóstol a cargo, al cual se le destina un determinado número de sostén económico, de dinero. Entonces ese apóstol a cambio hace una cobertura apostólica. Ese sistema no está fundamentado en lo que dice la escritura bíblica, no hay un Es solo pasaje en el que inventado, se hable de eso, en absoluto. es Es inventado por inventado un hombre vivo. 100% por un hombre sumamente hábil y astuto para los negocios, pero que en el reino de Dios seguramente no tiene arte ni parte, ninguna clase de lugar. Bien. Ahora vamos a los profetas, Ahí porque está. este también tiene su peliagudez. Sí, exacto, porque es uno de los ministerios levantados por Dios en el Nuevo Testamento. También hubo profetas, Sí. hubo gente que le anunció a Pablo que cuando iba a Jerusalén le iban a dar palos, que lo iban a moler, que lo iban a... Todo eso lo anunciaron profetas y profetisas, Mm. hombres y mujeres, levantados por Ah, y Dios para después, revelar un mensaje bien. específico en un momento dado. Puede ser un mensaje a futuro, como en el Antiguo Pacto, o también puede ser, como también pasaba en el Antiguo Pacto, una exhortación, alguna palabra específica de parte de Dios. No sé, pónganse las pilas, busquen de Dios, dejen de hacer meramente cristianismo exterior, sean cristianos del corazón, busquen el Espíritu Santo. Bueno, ese es un mensaje profético, siempre. Y el que profetiza, decía la mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, etcétera, decía Pablo, esto nos da la pauta de que las mujeres ocupaban una función especial. Y profetizar en griego es hablar, hablar de manera externa, hablar en voz alta. Así que es tener una voz discursiva ya es ocupar una especie de función profética. Ahora bien, el ministerio profético, cuando se escribe la escritura bíblica,
ya no nos resulta indispensable, como sí les resultó muy importante a los cristianos del primer siglo, incluyendo la generación del apóstol Pablo. Viste que Claro, él porque en dice, esa sí, generación lo que no tenían era la Biblia escrita entonces. O todavía, sea, claro. Pablo claro, dice, ¿se entonces, acuerdan que hablábamos de todas estas cosas la otra vez? Que hay algo que detiene a la manifestación del anticristo y ese gran espíritu de rebelión. O sea, había toda una serie de visiones y de revelaciones que recibían tanto Pablo como otros hermanos, que estaban en el ambiente, en la opinión pública, digamos así, en las conversaciones de los primeros cristianos, porque todavía no se había terminado de establecer el texto bíblico, así que Dios se revelaba y se manifestaba y hablaba con ellos a través de profecías. Así que la función bien, profética seguía vigente. bueno. Y en caso de, por ejemplo, estos que ahora se usa mucho, no sé si te habrás enterado, los profetas itinerantes, Ah, sí, sí, sí. Ah, que bueno, mira, qué que lindo, ¿no? van, Volvemos a la sociedad es una, pastoril, claro, la vemos ahí echando el trigo a Ruth, ¿no? Junto a en la era de Boz, o juntando la cebada en un efa, ¿no? Todas esas cosas profetas sugestionan, itinerantes. claro, sugestionan por el lado del anacronismo, y ahí nos agarra el ataque de romanticismo, o esa cosa tipo las geórgicas de Virgilio, ¿no? Qué Mm. lindo, decimos. Y suspiramos, si volviéramos a los buenos tiempos donde la gente montaba en un camello veloz. No. La cuestión es, bueno, hay mucho vivo de por medio en toda esta historia. Esos señores recaudan un dinero y yo les diría que se busquen un trabajo decente, empezando por ahí. Así de directos y de claro tenemos que ser Sí. con ellos. Porque no hay apóstoles en el sentido de los 12 apóstoles, no existe la cobertura apostólica. Una iglesia que no tiene un apóstol a cargo es una iglesia, y si es de Dios, Dios la cuida. Tiene Ujú. ángeles cuidándolo. Esto, si nos agarramos de la lectura más espiritual de Apocalipsis 2 y 3, se supone que hay ángeles a cargo de las iglesias. Es otro tema discutible y polémico, pero no importa. Lo que quiero decir es, las iglesias ya cuentan con protección, no necesitan un apóstol. Y los profetas itinerantes, bueno, que se busquen un trabajo. Y en caso de los diáconos y diaconisas, ¿es bíblico diaconisas en las iglesias? Sí, 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 eso está en la Ah, Biblia, bien, sí, está claro, claro. Diaconía o diaconía era el servicio, digamos, más doméstico dentro de las iglesias. Vuelvo a decir, eran iglesias de 10, 20, 30 miembros. Entonces bien, había que cocinar. De hecho, nosotros celebramos la Santa Cena y tenemos todo un sistema ya culticamente establecido del pancito, la copita con vino. Algunos pasan una especie de cáliz que va de mano en mano. Digamos, cada uno tiene su modo de representar sí, simbólicamente la cena del Señor. Pero las sí. cenas originales, los ágapes, dice, esos son manchas en vuestros ágapes, eran una comida hecha y derecha. O sea, había carne, Volvamos a verdura, eso, frutas, y en medio el volvamos pan a y el eso. vino. Claro que volvamos a eso. Yo creo que está bien, yo creo que está bien. Es Vamos más a complejo comer. de administrar, porque ahora nuestras iglesias tienen 100, 200, 300 personas o más. Entonces viene por ahí. Los diáconos y las diaconisas eran personas que se encargaban de hacer ese servicio doméstico, digamos, ese servicio más terrenal, más material, para sacarles de encima esa carga a los apóstoles que ya tenían muchísimo con instruir en la doctrina a la gente. Así que venía Bien. por ahí la cuestión. Así que si tiene que ver diáconos y diaconisas, según cómo organices tu iglesia, según qué clase de actividades desenvuelvas cada fin de semana. Escúchame, Guille, ¿se puede ser salvo? O sea, ser salvo y tener una vida cristiana sin pertenecer a ninguna iglesia. Es complicado. Se han hecho frases ingeniosas sobre eso. Yo prefiero dar un veredicto duro y derecho. No, no, no se puede. No se puede. Porque está muy bien y es parte de nuestra herencia como evangélicos saber y tener en cuenta que nuestra relación con Dios es personal e individual e intransferible. Acá nadie se salva por herencia, ni porque se casó con, ni porque es el hijo de. Oh, claro. No, no, Ah, no existe eso. Claro, no, 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 no no es hay que. ningún tipo de cuña política acá. Claro, Los que viste que ni de grupo y factor de tu madre compartís, por ejemplo. Entonces, la salvación no se hereda, no se transfiere por herencia. Así que es Bien, individual. Y en eso nunca haremos suficiente hincapié. Es personal y es individual. El bautismo también tiene que ser algo personal e individual. Por lo tanto, pensamos nosotros, que nos llaman anabaptistas, que tiene que ser algo voluntario, decidido por la persona. Ahora, dicho esto, la salvación no es algo que se pueda lograr aislado del cuerpo de Cristo.
no existe la vida espiritual aislado de la corporación que es la iglesia. Ahora tomamos más cuerpo como una posesión individual, somos gente moderna, no nos olvidemos. Sí, sí, sí. Somos subjetivistas, bueno, ya hemos charlado largo y tendido de todo eso. Pero el cuerpo en la Biblia designa también un organismo que es de orden colectivo y social. Entonces no hay vida espiritual apartados del cuerpo de Cristo, que es una corporación. Bien. O sea, somos muchos. Y es un proceso, ¿no? Esto de corporación, esta terminación indica un proceso. Es algo que está siendo amasado por el Espíritu Santo a lo largo de los tiempos. Así que la respuesta para mí es clara. No, no hay posibilidad de ser salvo sin haberse incorporado a la iglesia. Suponiendo que, bueno, uno tenga la posición, pero digo, ¿qué tan extraña tiene que ser la situación para que alguien se convierta absolutamente aislado del mundo? No sé, supongamos que alguien está en la base Marambio, no sé, está absolutamente solo, ¿qué clase de excepcionalidad sería esa? Así que en principio, y para dar una respuesta bien terminante, yo creo que no. Y en base a esos textos bíblicos que, por ejemplo, dicen, separados de mí, nada pueden hacer, como que vos decís, bueno, tengo que estar en unidad con Cristo, pero después, cuando el Espíritu Santo en la Biblia un montón de veces habla de esta unidad en el Espíritu que se debe tener entre las personas que están en la iglesia, como que hay una especie de unidad a la que somos llamados de estar entre otros. O sea, no es una cuestión de que tenés que estar unida solamente con Cristo, sino que también hay una petición clara y visible en la Biblia, en muchos versículos, en donde tenés que estar en comunión con otros. Es como una unión. Y este el Espíritu Santo tiene que proveer de esta unidad a este cuerpo. Así que sí, es verdad que encontramos un montón, aparte de analogías en base, por ejemplo, al edificio, ¿no? De analogías de la iglesia en la Biblia, o metáforas. Y nosotros encontramos, bueno, primeramente la que dijo Guille, que tiene que ver con un cuerpo, esta analogía que es más bien organicista, ¿no? Sí, tal cual. Es un biologicismo, nos van a decir. Con los miembros de un cuerpo que no pueden funcionar separados y que la cabeza es Cristo. Después encontramos la del edificio, que es más como que nosotros somos piedras vivas, que que nuestro fundamento es siempre la piedra angular, como habías dicho, nuestro fundamento siempre es Cristo. Así sobre esos fundamentos se establece la iglesia como piedras vivas, y dando esa idea fuerte, ¿no? Del edificio de morada de Dios, ¿no? Porque somos un templo, así como el templo en otro momento fue el templo, el tercer templo, el segundo templo, en el caso de los israelitas, nosotros somos templos vivos, templos del Espíritu Santo, y en la iglesia somos el lugar y la morada de Dios, ¿no? Dios habita en la alabanza de su pueblo. Exactamente, la moradora de Sion, un sermón que a mí me marcó muchísimo. La primera vez que me congregué pusieron allá en Citibel el sermón Moradora de Sion de Marcos Witt. Sermón, está buenísimo, está muy bueno ese. Es esa fuerza que tiene, ¿no? La palabra edificio, esto de inamovible, de que viste que también Cristo dice que las fuerzas del Hades no prevalecerán. También la expectativa gloriosa que tenemos como iglesia, de que va a ser mucho más grande, la iglesia postrera que la primera. O sea, hay un montón de versículos, ahora se me están viniendo todos juntos, pero un montón de versículos bíblicos que nos hablan de la necesidad de estar en este cuerpo, como Dios lo instituyó, ¿no? De pertenecer a una iglesia. Y que pertenecer a la iglesia tiene que ser voluntario y consciente, ¿sí? Voluntario en el sentido de que nadie es miembro porque esté sentado y porque lo hayan traído a la fuerza y lo sentaron ahí a escuchar. Nadie es compulsivo, ¿no? En la Edad Media agarraban 200, 300 germanitos, le lavaban un poco la cara, los espolvoreaban, ahí les lanzaban agua desde atrás y les decían, bueno, ustedes ya son católicos, pónganse contentos, ya son cristianos. Y lo hacían así con masas enormes de personas. No, pero eso no cuentan para la lista de lo que es una iglesia pensada como Dios la pensó. Bueno, entonces tiene que ser voluntaria y consciente, o sea, porque uno al pertenecer a una iglesia se siente parte y algo que es algo social, ¿no? Que es más psicológico, social, el tema de el sentido de pertenencia, de uno de estar en un grupo social al cual uno le da identidad a uno y uno también se siente parte de esa iglesia. O sea que tiene también un fundamento psicológico social, tiene que ver con esto del sentido de pertenencia. La realidad es que nosotros somos seres sociales y en eso que Dios pensó en la iglesia está contemplada una de nuestras necesidades también, ¿no? Sí,
Sí, sí, nuestras sí. necesidades más básicas de estar en sociedad. Sí, saber que no estamos solos en lo de creer en el Señor, saber que así como nosotros enfrentamos cada uno sus luchas y sus desafíos y sus debilidades, hay otros que tienen otras diferentes, pero todos como seres humanos llamados por Dios a ser salvos y a ser parte de su pueblo y también a expresar en esa unidad de diversos que es la iglesia, esa unidad de Bien, diversidad de temperamentos, de historias personales, de culturas, de pertenencias, de lenguas, decía, ¿no? Gente de diversas lenguas que de pronto, aunados por el Espíritu, empezaron a entenderse entre sí, expresando también lo que después va a pasar entre las iglesias psicológicamente a lo largo de los tiempos. Nos entendemos, un cristiano de China tiene más posibilidades de comprenderse con un cristiano de Argentina que con alguien no cristiano de sus respectivos países y culturas de origen. Así que todos juntos también para expresar un testimonio de que Jesús vive en nosotros. Juntos y siendo uno para que el mundo crea, expresa eso también. Como ya morimos a nosotros mismos, entonces lo que se expresa a través de nosotros es la vida de Jesús. Y la vida de Jesús nos transforma en su rebaño, en su cuerpo de hijos de Dios y también de hermanos y amigos de Jesucristo. Así que también en esa unidad estamos proyectando, como decía hoy Nancy, un mensaje, porque los mensajes de las palabras y de los discursos están bien y son necesarios, son indispensables, diría yo, pero tienen que ir acompañados de un mensaje de hechos, de fraternidad efectiva, de amor verdadero, de amor que se vea, amor que se note, que se proyecte al mundo como un mensaje que nadie pueda poner en duda. bien. Y también el sentido de la iglesia, ¿no? En esto de el lugar para transmitir ciertas Ujú. verdades fundamentales con respecto al cristianismo, porque si bien en un primer momento uno llega y tiene ese impulso evangelístico y puede hacer un montón de cosas desde ese lugar, hay ciertas doctrinas fundamentales que se tienen que transmitir y sería como la responsabilidad de la Sí, sí, iglesia en sí, sí, tal cual. que son las doctrinas salvíficas, las que nosotros llamamos que son las doctrinas que la persona debe conocer para llegar a ser salvo o para entender que es salvo, ¿no? Ujú. ¿Podemos dar un punteo de algunas de estas doctrinas básicas que tienen que Sí, ser transmitidas en una iglesia? Y por lo tanto, imagínate la necesidad, ¿no?, de sí, una sí, iglesia, si no nos absolutamente. llega a esto. Lo esencial es la cruz de Cristo, que Cristo dio su vida por nosotros, que simplemente creyendo en ese acto de amor y de entrega del Señor, somos hechos hijos de Dios. Se nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios por voluntad de Dios y no de hombres. O sea, incluyendo tampoco nuestra voluntad. Es voluntad de Dios que nosotros seamos hechos hijos de Dios si accedemos a creer. Eso es Bien, importantísimo. Así que la centralidad de la fe y de la misericordia y del acto de amor de Dios por nosotros a través de la cruz de Cristo es lo primerísimo y lo primero que tiene que estar. Más allá de después vamos a entrar en detalles de la Trinidad, la divinidad de sí. Cristo, la divinidad del Espíritu Santo, que son como doctrinas que estando en el centro ya no están tan en el centro del mensaje evangelístico. Primeramente es el mensaje de redención, ¿no?, que está en Exactamente. el centro de, vamos a decir que es lo más básico de las primeras doctrinas. Hablo de centro y me acuerdo lo de la tela de araña, ¿ves? Sí, no, hay que tener cuidado con, según cómo se use esa metáfora sirve o no, pero cuidado Bueno, con William, en la base, ojo, vamos a ojo, hablar en la William. base, vamos a pensarlo más como un edificio en el cual uno va a estar Sí, sí, las eso me gusta primeras, más. ahí me gusta más, más bíblico, tiene más Sí, no, nos fundamento. salimos de C.S. Las Lewis. doctrinas fundamentales, entonces, porque sobre esa base Mm, se van a apoyar las diferentes enseñanzas de la iglesia y algunas no son tan importantes en el sentido de que no son las claro, fundamentales, ¿no? sí, Pero sí, sí. bueno, también forman parte. Pero bueno, vamos a Hay la ver ortodoxia, sí. en la base. Base Mm. tiene que estar sí o sí la redención por El el sacrificio sacrificio sustitutivo, expiatorio exactamente. de Sí, Cristo. Bien, eso sí, tiene que tal estar en cual. la base. El Sí, total. bautismo en El, bau- aguas. el bautismo tiene que ser una práctica de todas las iglesias y tiene que ser un Bien, bautismo de inmersión, porque ese es bien, el símbolo. Si yo rocío a alguien con agua, si la aspersión famosa, perdés el simbolismo de sumergirte en la muerte junto con Jesús y nacer a la nueva vida en Cristo. O bien. sea, se ¿Qué pierde tal? el simbolismo, es como que la Santa Cena la hagas con una oblea y no sé, y un vaso de jugo. No es Bien. así.
ahora vamos con la Santa Cena, pero bueno, vamos, el bautismo en principio tiene que ser por inmersión, como decía Guille, Ujú. sumergirte en las aguas, ¿sí? Y la edad del bautismo, Sí, eso, mayormente claro. de bebés, Claro, es difícil que un bebé se bautice voluntariamente. claro, exactamente. Entonces, Claro, vamos a hay como un pensarlo desde el sentido lugar, común en pensar de la adolescencia para arriba. claro, Uno porque ya tiene que empieza a ser más tomar que nada decisiones autónomas, personales. por una situación consciente. ¿Y qué pasaría, Ujú. por ejemplo, con los chicos que tienen algún tipo de discapacidad o retardo mental? El Evangelio lo pueden entender. El Evangelio lo entienden aún los niños, así que, ¿Y el bautismo? y si se quiere bautizar, se bautiza. Lo que pasa es que lo que no hay que hacer es sumergirlo pensando que, o sea, el bautismo no es salvador en sí, o sea, Bien, partamos de eso, ¿no? Pues si no nos caemos de nuevo en la idea de medios de gracia, que de hecho los luteranos piensan en los medios de gracia. Yo no concuerdo con eso con los hermanos luteranos. No es que yo soy bautizado, por ende voy al cielo, sino que hay un acto de obediencia en eso. Es un simbolismo y hay exactamente. un acto de obediencia. No es Y para que que sea si no obediente me... tiene que haber una conciencia previa de la persona. O sea, una persona no puede ser obediente a algo que no toma conciencia que debe Sí, ser tal así. cual. Y tampoco es que el acto sea salvador, ¿me entendés? Porque si yo digo, bueno, alguien está en estado vegetativo y le predico y pienso por un que movió el párpado así que se convirtió, vamos a sumergirlo. No, no va para ese lado la cosa, digamos. El Bien, acto de bautizar no es lo que salva a la persona, sino que es uno de los requisitos de obediencia de la persona que ya se convirtió. bien. La Santa Cena, ahora sí, porque yo la tenía Sí, para el último, pero la me Santa Cena, anticipé. ¿es un ritual que se podría celebrar fuera de la iglesia? O sea, fuera del templo, por ahí. Sí, fuera del templo sí. Ah, Pero claro, no, yo digo sí, claro, fuera de claro. pertenecer a una iglesia, en un grupo de gente. Yo me puedo tomar, administrar la Santa Cena sola si soy una creyente dispersa, sin, sin Claro, iglesia. supongamos, ahora que estamos en... Es un tema, todo un tema de conciencia, porque yo pienso que sí, que técnicamente, porque sé todas las veces que hagan esto en memoria de mí, háganlo. Entonces, digamos, no es que tiene que haber una persona autorizada administrándolo, eso es volver un poco a esa cuestión de laico versus consagrado, que no está buena, porque somos Bien, pueblo de reyes, pueblo de reino de sacerdotes, para no usar la traducción Reina Valera que está medio mal hecha ahí. Somos un reino de sacerdotes, así que tranquilamente lo podemos hacer en casa. No, pienso yo que no hay ningún problema siempre y cuando se haga a conciencia y con la seriedad del caso. bien. Suponer en estos momentos de pandemia, Sí, ¿no? sí, Que sí, ahora, venía por ahí, exacto, venía por ahí. qué mal, ya Claro, te he claro, hecho. es que venía por ahí, está bien, sí, estoy de acuerdo con eso. Vamos a Para mí, si decir, alguien lo quiere hacer en familia, es una persona seria, sabe de qué se trata, está bien, no está mal. Es como decir, voy a esperar a alabar a Dios a estar en la iglesia, y como no alabo en la iglesia, no alabo más. No es así. Insisto, eh, si para algo tiene que servirnos la pandemia es para desacralizar espacios. bien, Porque podríamos antes, usarlo para eso. claro, viste que Roma tenía como, a ver, vamos a inaugurar un templo, bueno, vamos a bendecir el terreno para que esté limpio, no sé, cosas raras así, pero que Mm, sin darnos cuenta también interiorizamos. De hecho, no decimos voy al templo, decimos voy a la iglesia, y la iglesia soy yo, la iglesia no es un lugar al que yo voy a ir. No hay espacios sacralizados. Igual eso de vengan al altar, no sé si tiene algún espacio dentro de la visión del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto. Es complejo, ujú. pero bueno, a veces esta pandemia debería servirnos, digo, para deconstruir, si para algo es bueno deconstruir, ¿no? Todas esas cosas de sacralizar lugares, instituciones, porque la verdad es que ahora nos tenemos que dar cuenta y ser más conscientes que nunca de que somos iglesia, no vamos a la iglesia. O sea que se puede, en este contexto de pandemia, en familia, por ejemplo, administrar la Santa Cena con la seriedad que requiere la institución, ¿no? Con la conciencia Eh, absoluta de lo que se hace y leyendo bien el texto de Pablo en Corintios, mm, donde dice cómo es el tema de la cena del Señor, y que no lo podés hacer como al tuntún o como para cumplir un ritual. Si se hace así, sí. bien, bien, perfecto. Bueno, es una gran por ahí, posibilidad para aquellos que por ahora, por algún tipo de impedimento, no han podido volver a la iglesia. Ujú. Está muy bien. Es igual, es inminente el Em, regreso a las congregaciones físicas comunes, ¿eh?
Ya se Sí. está hablando mucho de eso. ¿Cuál otra puede llegar a ser fundamental que me estoy olvidando? Dije bueno, las necesarias, pero ya no me acuerdo ninguna Sí, más. Santa Ah, Cena, bueno, muchos van a la iglesia matrimonios. al matrimonio, eso, las civiles, y la presentación de niños, que por ahí nosotros no Claro. hacemos bautismo de niños, pero sí hacemos una presentación al Señor de los niños y Ujú. una oración para encomendarlos al Señor, ¿no? Como Sí, tal cual. eso es algo que nosotros hacemos, pero lo hacemos en la iglesia, o sea, no nadie lo Claro. hace. Hicimos como una mezcla ahí de algo civil con algo, ¿no? Que las presentaciones de niños, Sí, sí, tiene un toque social de decir, presentarlo para que la iglesia ore por él y un poco, sí, viene por ese lado. Y es un símil de lo que hacía Jesús cuando oraba por los niños y eh, los bendecía, digamos. Cuando los apóstoles dijeron, no, que no vengan acá a perturbarnos, que estamos haciendo cosas de grandes, cosas serias. Y Jesús dijo, no, al contrario, el que no es como un niño no puede ingresar al reino de Dios. Dejen a los niños venir a mí. Bueno, digamos todo el contexto. Pero la verdad es que no está mal la costumbre, está buena, digamos. No hay nada raro en eso. Así que yo estoy de acuerdo con eso. y Después hubo otra, matrimonios, matrimonios. porque acá Sí. ahora viste que con esto de que el Estado se quiere desvincular de la iglesia en todo lo que Mm, pueda y como que está fuertemente esa política de separar iglesia de Estado, ¿no? Que sí, en principio habría un montón de beneficios, pero también una de las cuestiones es que hay mucho de las cosas que los cristianos hacemos, por ejemplo el casamiento, que lo sí, hacemos en una instancia civil y también lo hacemos dentro de nuestra iglesia, es sí, algo, para nosotros también es algo fundamental, ¿no? sí. ¿Qué pasaría con el matrimonio? El matrimonio válido, esto va para los que se quieren casar o están pensando en eso, es el matrimonio civil. Porque esencialmente el matrimonio es una institución social, civil, despojada de todo carácter sacro. ¡Wow! ¡Qué tiramos, ¿no? Pero la verdad es esa. Entre los hebreos fue así toda la historia. Unirte a una mujer es un acto civil, no es un acto religioso. No hay una implicación espiritual directa. Ahora, hacerlo en la iglesia lo hacemos para tener la bendición de los hermanos, para formalizar, blanquear, digamos, la situación de los hermanos, y algunos también por una cuestión estética, protocolar, el vestido blanco y todo el ceremonial que se nos pegó y quedó desde Roma. No lo veo mal, Ujú. pero, o sea, valga la aclaración de que el matrimonio válido es el civil, ese es el matrimonio posta, digamos, el auténtico. Es todo un tema, porque en Estados Unidos, por ejemplo, un pastor casa por civil. Allá Mm. tiene potestad un pastor para casar por civil, o sea, te Sí, casa un sí, pastor y ya estás casado civilmente. sí. Estaría bueno que se hiciera y se impulsara eso acá también, porque me parece lindo, me parece bueno, Mm. está muy bien. Siempre teniendo en cuenta que es una función civil que asumiría un pastor, o sea, Claro. sabiendo que no es una cuestión sacra casarse. Un hermano así, ¿qué está diciendo, hombre? Herejía, herejía, ¿cómo no va a ser sacro? Y el cantar de los cantares, yo no digo que no esté contemplado en el plan de Dios, no digo que sea profano casarse, pero sí que sepamos que es una decisión social que estás tomando, es un contrato, es un compromiso. Para toda la vida, sí. Dentro del plan de Dios, sí. Establecido por Dios, sí. Pero no es espiritual. Eso de serán un cuerpo y un espíritu, dicen algunos. ¿Cómo un espíritu? No. No, en el rapto uno va a ser tomado y otro va a ser dejado. Ahí hay una cuestión espiritual individual de cada uno de ellos. No, no son un espíritu, son dos espíritus, son dos almas, son una carne, porque están unidos en el propósito de Dios dentro del matrimonio. Pero bueno, ese es un tema que alguno puede llegar a disentir con nosotros, pero por lo menos yo pienso que bíblicamente tenemos más argumentos para estar de este lado. Claro, porque recién habías hablado de la salvación que es individual, personal, intransferible, así que en ese sentido, no por estar casado con, voy en el rapto agarrado de la zapato, ¿viste? Si vas en el O rapto, él, ¡ah! Te va a claro, agarrar. Otra que sí, esposa tóxica, ¿viste? claro, Le o hinchaba todo en la viceversa, tierra va ella porque ora, va a la escuela dominical, lee la y se escritura, agarra y él va ahí. subido de los tacones, no, no, tampoco, No va a no, no haber es, eso. Así no, que no, se tienen que poner las pilas todos de forma personal. Muy bien. absolutamente personal e individual. Que tiene que haber un culto familiar, sí, tiene que haber oraciones en pareja, sí, por supuesto,
pero digamos que es individual la resolución de tu relación con Dios. Va por ese lado mi argumento, digamos. Bien. Bueno, Guille, creo que ya hablamos de todos los temas. No Ah, tengo ninguno más. ¿te acordás la unción de aceite? Ese es otro temita que A ver, dale, háblalo. se suprimió porque ahora está la teoría de Ah, que sí, es decía verdad. unjan a los enfermos con aceite. Esto está en la epístola de Santiago, si no recuerdo mal. Mm, mm. Oren ungiéndolos con aceite, porque el aceite se le atribuían cualidades sanadoras, como hoy sería ponerse un ungüento, no sé, un Big Viva Vaporub, por no Ux. sé, claro, claro, se nos ocurrió el mismo ejemplo a los dos. Bueno, Somos ochentosos nosotros. sí, claro, nos sale la propaganda, ¿no? Del señor que le pone y se pone verde. Bueno, sí, venía por ese lado probablemente, pero el aceite bíblicamente es también un símbolo del Espíritu Santo, y si alguno quiere hacer unción de aceite, yo no lo veo ni como un paganismo, ni como idolatría, ni nada. Si es una práctica que tiene un fundamento bíblico, hacela. Más allá de que te digan que pasó de moda o que ya no se usa, hacela, no hay problema con eso. Siempre y cuando lo hagamos a conciencia y tenga fundamento bíblico, que en este caso sí lo tiene. Así que a los pastores que dejaron de ungir con aceite y quieren volver a hacerlo, háganlo. Bien. Y el tema de las, ¿cómo se llama? Que las mujeres usan como una, Ah, ¿viste en la, eso? sí, en algunas iglesias todavía se sigue usando. Es complicado La el mantilla, tema mantilla. de, claro, el velo en el templo, ¿no? Esto está en la carta de Pablo a los Corintios. Era una costumbre que se usó durante 1900 años, pero que pasado los años 60, pasado el Mayo francés, pasado el prohibido prohibir la imaginación al poder, y todas esas frases, de algunas mejor ni acordarse, las Mm, iglesias, incluyendo a la romana, que en eso siempre fue mucho más tradicionalista, abandonaron masivamente el uso del velo. Era como un accesorio que se supone indica en la mujer sujeción a la autoridad del varón. Así como el varón, según Pablo, esto es la argumentación que está en la Biblia, después podés, mm. sí, 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 algunos sí. dicen que es ética circunstancial y que está hablando de un uso que ya estaba como legitimado entre judíos, digamos, y que ellos trasladaron así linealmente o tradujeron a las coordenadas bíblicas neotestamentarias. Pero lo que hay que ver es si eso tenía un propósito, qué función tenía y por qué, que es tan sintomático, ¿no? Que en nuestro siglo se abandonaron todos esos ceremoniales y esos Sí. protocolos bíblicos. Más allá de que yo no voy a decir que vuelvan a usar las mujeres velo, aunque si lo usan está muy bien, no me puedo oponer. Si es bíblico no me puedo oponer, lo mismo que hablábamos recién del uso del aceite de la unción. Entonces que En la los Biblia varones se no, puede no usar. usen más pantalones No, y bueno, que usen... ¿viste? ¿Te acordás la prédica, la cruzada contra los pantalones del hermano puertorriqueño? Es como Bíblicamente que no se... se dice que el hombre use pantalón. De hecho, siempre bromeo con esto. En Escocia, de la Edad Media, que los hombres usen polleras y las mujeres pantalón, está muy bien. Lo que estamos de acuerdo los cristianos todos en que es que las vestimentas del hombre y de la mujer deben diferenciarse por un corte, unos colores y unas formas. En la cultura que sea, te va a tocar, no sé, diversos modos de túnica, de ropa deportiva, lo que sea, pero que sean diferentes, que no sean iguales. Ahora uno va a las facultades, por ejemplo, y ve chicas que tienen el corte degradé, así como un hombre, un flequillito, así como un señorito de los años 80, y resulta que tienen una camiseta que dice Messi detrás, y tienen un pantalón cortito, medias, zapatillas de hacer fútbol. Vos decís, ¿qué es esto? No sabes si decir caballero, señorita o qué, porque no se diferencian, y la idea es que no se diferencien. Bueno, ese androginismo no puede entrar a las iglesias. Mm. Vestimentas del hombre no se pueden parecer a las de la mujer. No estoy a favor de que la mujer sea con pollera y el hombre con pantalón, aunque si lo hacen está muy bien, y yo sé que en la mayor parte de Latinoamérica lo hacen. Y queda muy linda la pollera, dicho sea de pasada. Una apreciación No, estética no, no. Yo personal, estoy en contra de eso, ¿eh? Estoy en Claro, contra total. cada uno haga su juicio de valoración, Pantalón de si le mujer hay de gustan o muchos no. estilos, hay muchos estilos de Claro, pantalón de mujer muy lindo, no sí, hace falta claro. ponerse una Un pollera. Oxford, algo que no marque mucho, por ejemplo, ¿no? Porque ahí está otro tema, que ya no tiene que ver Mm. con si es pantalón o no, sino si es provocativo o no. Y he visto Bueno, aún pero hoy en esto, día, me- dice, hasta los varones se ponen es que pantalones por eso, a eso apuntaba, esos pantalones que van así como como a chupinar. ceñido, vos decís, pará, se ve la rótula, se ve el fémur, tibia, peroné, se ve todo, aflojá que se van a ver los nervios. No, no puede ser así.
Un cristiano no puede usar una ropa que sea indecente, que sea provocativa, ni aun si es de sexo masculino. Más allá de la diferencia hormonal de los dos, que ya sabemos, y ya lo hemos charlado cuando hablamos de hombre y mujer, la verdad es que ninguno de los dos deben transgredir un mandamiento que tiene que ver con la decencia, con el decoro. Son valores que tienen mal predicamento en el mundo, nos importa un comino que en el mundo esos valores estén devaluados. Nosotros tenemos que ser sal y luz. Esto no tiene que ver con ser unos fanáticos del pantalón, la pollera, etc., sino con saber ser luz en medio de un mundo que está en tinieblas. Con ciertos valores. No, yo me he visto así porque soy libre o porque tengo calor y ando con un escote que me llega casi hasta el ombligo. No, una cristiana no puede vestir como una persona incrédula, porque se debe a Cristo, se debe a la congregación y debe cuidar al varón. Esto es interesantísimo y siempre que me quieren llevar esas discusiones, parece que nos quieren llevar siempre a la pelea, hombre versus mujer, ¿no? Qué machista, patriarcal, anticuado. No, el amor de Cristo se tiene que expresar en yo cuido la mirada, yo cuido los pensamientos de mi hermano o de mi hermana en Cristo. Pensar de esta forma, por ahí, que uno provocativamente puede estar haciendo caer el hermano en un pecado. Yo cuido de él, yo me preocupo. Dice la Biblia que aquella persona que haga caer a un débil, a uno de sus hijos, Dios nos guarde de estar en los zapatos de la persona que hace caer a un tercero. A veces no es consciente. Yo creo que hoy en día por ahí, con las ofertas culturales de ropa que hay, ¿no? A veces no es tan consciente. Pero bueno, cuando uno va teniendo conciencia. Es una negligencia desde que uno va adquiriendo cierta conciencia. Como si vos, no todos adquieren conciencia. Otra negligencia que es más bien cultural, ¿no? Que uno a veces se avasalla, es el tema de los niños, la ropa, por ejemplo. En esto por ahí, los cristianos, en este por ahí intento de marcar bien la diferencia entre un niño varón y una niña mujer, a veces lo que hace sin darse cuenta es hipersexualizar tanto al varón como a la mujer, más que nada a la mujer, ¿sí? En esto de vestir a las niñas como si fueran mujeres grandes. También hay que tener un cierto cuidado, o de maquillarlas, peinarlas, como si, o sea, al fin y al cabo terminás sexualizando una pequeña niña que en realidad no tiene que estar vestida de esa forma. Pero de forma de niños, o sea, tienen que ser ropas de niños, que les permitan jugar, que les permitan moverse, que no tengan que estar yo he visto muchos niños que los visten como muy, y por ahí los cristianos no son conscientes de eso, de que están hipersexualizando en la vestimenta a sus hijos, ¿no? Cuidar por ahí que las nenas no estén mostrando nada, que los niños, que no se esté mostrando el cuerpo de los niños. Hay que tener mucho cuidado. También otra cosa que también he llamado la atención a muchas madres cristianas, el tema de en la calle, ¿viste? Cuando se te está haciendo pipí el varoncito, ¿qué tienen acostumbrado las madres? Vení acá en un rinconcito, ¿no? Vamos, un árbol, sí. Son situaciones de exposición. Hay muchos niños que son tan vergonzosos que dicen, no quiero, porque puede estar pasando gente y mirar. La idea sería que ninguno, ni la madre ni el padre, de esta oportunidad de que el niño tenga que estar haciendo en lugar público, mostrarse íntimamente en ningún lugar público. Menos ninguno de los dos, o sea, niños, porque las niñas todavía es mucho más la exposición, ¿sí? Aquellas madres que tienen que cambiar a sus hijos o llevarlos al baño, mira, yo a veces le digo, es mejor que vos vayas y pases toda la vergüenza, hablando en una casa, en un negocio, en donde sea, en una pizzería, que les pidas permiso para llevar a tu hijo al baño, es mejor que pases toda esa vergüenza vos y no que le hagas al pibe en la calle, en un árbol, que lo ve todo el que está transeúnte que está pasando. Eso me parece una falta de respeto hacia la niñez. Yo te digo que hay que vencer ciertas, eso ponerlo en su lugar, ¿no? Estamos asalvajados, también una cosa que tiene el siglo XX, ¿no? Esta cosa de asalvajamiento, de si me viene gana lo hago acá, y que esto que lo otro, como un perro, un cuadrúpedo. Somos animales, esto de destacar la dimensión animal a veces se nos traslada a costumbres, y sí, por supuesto que está bueno cuidar el pudor. Hoy hablábamos de la decencia y el decoro, otra palabra que tiene ahora mala prensa es el pudor. He llegado a escuchar que la timidez es siempre del diablo, y francamente no. Ni el miedo ni la timidez son siempre del diablo. El pudor es algo que hay que cultivar y mantener en un cierto nivel, porque te va a impedir de hacer cosas incorrectas el día de mañana. El día que vos echás por tierra eso, el día que vos
cortás demasiado cortito el césped, digamos, del pudor, de lo púdico, después eso ya no vuelve a crecer, no va a volver a haber pudor donde vos lo desalojaste de un niño o una niña, por ejemplo. Ya lo decía el Martín Fierro. Claro, y ya tiene un arma menos para defenderse en la vida, ¿entendés? Si se pierde la vergüenza, jamás se vuelve a encontrar. Y sí, la idea es esa. Sí, Sí. La idea es esa. Que hay de todo, intertextualidad gauchesca también. Sí, obvio. Yapa, yapa. Está un yapucay. Pero bueno, la idea es esa, tratar de entender que en este contexto, a veces modernoso en el que nos movemos, nos podemos estar perdiendo de vista ciertos valores y educar a nuestros niños como para que sepan identificar que son varones o que son mujeres, identificarlo y cuidar ese desarrollo del niño en su subjetividad, cuidarlo, no exponerlo. Sí. No hacerlo saltearse fases, como decís vos. No hacerlo saltearse fases. Y ni siquiera tendría que llegar a ese tipo de fase, porque el vestir hoy una niña hipersexualizada es vestirla con un top y un jean ajustado, pintada. Cuando vos te das cuenta, yo en realidad... Consigue una carterita, un celular con no sé qué llamativo, ¿entendés? Ni siquiera como mujer la quisiera ver así, ¿entendés? Es como que vos no decías un tipo de chica que no se diferencia en nada de alguien totalmente, no sé, cualquier cosa, secularmente que se dedique a una profesión, ¿entendés? Que es poco moral. Entonces, sí, por ejemplo, no sé, cantante de rock, que se parezca a una cantantecita de rock. La idea es esa, que vos tengas cuidado de esas influencias culturales, porque pueden estar muy alejadas de lo que bíblicamente Dios nos ha enseñado. Así que bueno, creo que ya dije todo. Listo. Si no se nos hace el programa. No sé cuánto vamos. 800 horas. Bueno, Guille, nos despedimos hasta la próxima charla. Te agradezco muchísimo la participación de hoy. Y bueno, nos vemos la semana que viene con mucho más de Prosumidores Cristianos. Por supuesto, saludamos a todos nuestros amigos y seguidores. Nos encontramos el próximo sábado, Dios mediante. Acá estamos grabando un sábado, por lo menos. Bendiciones. No sé cuándo nos van a escuchar, así que... Claro, porque esto va en diferido. Temporalidad, atemporalidad. No tenemos tiempo ni espacio. Bueno. Sí, bueno. Nos vemos el próximo encuentro. Hasta luego. Chao.